De pie, amados. Fíjense que he tenido un gran conflicto esta madrugada orándole al Señor sobre qué predicarles. Y no sé si predicarle sucaritas quelo con leche o un buen pedazo de carne. ¿Qué quieren, hermanos? Carne, vaya. ¿Están seguros de eso? Vaya, porque la palabra es dura. Amén. Vaya, pues Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. El sermón de esta mañana se llama Templos vivos, iglesias muertas. Templos vivos, iglesias muertas. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén. Templos vivos, iglesias muertas. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué, iglesia? A hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca ¿de qué? Del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiero que leamos todos el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, nos acercamos a esta palabra queriendo ser desafiados. Señor, han sido siglos enteros en los cuales tu pueblo se ha extraviado, olvidando lo que significa ser iglesia, olvidando lo que significa hacer la misión que tú nos has encomendado. Otros ni siquiera tenemos conciencia de querer averiguar cuál es la misión, cuál es la responsabilidad o propósito que tú nos dejaste. Nos importa más las cosas materiales, nos importa más las bendiciones, nos importa más las cosas que satisfagan nuestra vida, olvidándonos de esta responsabilidad que tú nos has dejado. Habla a tu pueblo, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: siéntense, hermanos. El libro de los Hechos es la segunda parte del compendio que se escribió junto con el Evangelio de Lucas. Dicho de otra manera, este escrito del Nuevo Testamento era uno solo, y en ese escrito venía el Evangelio que hoy conocemos de Lucas y este libro de los Hechos. Por eso en el primer versículo hace referencia a eso.
Y hace referencia para poder darle una introducción y poder separarlo. Pero en realidad era un solo documento que, dicen los estudiosos, fue escrito por el doctor llamado Lucas. Lo primero que quiero que lean es acerca de lo que dice el versículo 3 al final. Y el versículo 3 al final habla acerca de lo que Jesús hizo después de haber resucitado. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Dice el versículo 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca de qué. Esta es una palabrita. Solamente el Evangelio de Mateo ocupa la expresión reino de los cielos, pero que quiere decir lo mismo. Los demás evangelios y todo el Nuevo Testamento ocupará esta expresión, el reino de Dios. Y miren qué importante es, porque Jesús no les habló después de resucitado, no les habló de templos, no les habló de doctrinas. ¿De qué dice ahí el texto que usted tiene que les habló? El reino de Dios es el proyecto que Dios tiene para toda la humanidad. El reino de Dios, fíjese bien, esta expresión no solamente significa en el más allá, no. Reino de Dios es el proyecto que el Señor Todopoderoso tiene para con todo el mundo. Por eso la expresión de Jesús. El reino de los cielos se ha, ¿qué dijo? Acercado. ¿Dónde? ¿Allá en el cielo o en la tierra? Todavía dudan, ¿va? Vaya. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ver, ¿qué más? Venga a nosotros. Quiere decir que ese proyecto de Dios es en el cielo o es en la tierra. Los veo dudosos todavía. Venga a nosotros. No dice que vayamos allá, ¿va? Que el reino venga a nosotros. Póngame atención. Porque el problema de la iglesia es que no entiende a qué se refiere ese reino. Y este es el mismo problema de los apóstoles. ¿Cómo le preguntan en el versículo 6? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿De qué reino están hablando? ¿De qué reino están hablando? Del de ellos, del país. En los primeros libros de la Biblia se plantearon las 12 tribus de Israel. Y posteriormente en todo el devenir del pueblo se estableció que Israel iba a tener un reino para siempre. Y que ese reino iba a hacer que del descendiente de David iba a permanecer siempre en el trono. Pero ojo, los discípulos le están preguntando por el reino de Israel. ¿Y de qué reino estaba hablando de Jesús? ¿Del de Israel o el de Dios? Del de Dios. Ahora, ¿y por qué tenemos este lío? Ya le explico. Porque la iglesia, que somos nosotros, ¿quiénes son iglesia de Dios aquí? No se está preocupando por el reino de Dios. La iglesia se está preocupando por su propio reino. Y quiero explicarle esta mañana,
Hay un error gramatical y conceptual cuando yo digo voy a ir a la ¿qué digo? Esta mañana usted vino a las 10 y dijo allá en su casa, hoy voy a ir a la. Hay un problema gramatical ahí. Porque la iglesia no son las cuatro paredes ni el edificio. La iglesia somos todos nosotros. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Entonces no debemos decir voy a ir a la iglesia. Se debe decir voy a ir al templo. Voy a ir al tabernáculo. Porque cuando nosotros no comprendemos en qué consiste ese reino de Dios, entonces todos nuestros esfuerzos no están concentrados en ese reino, están concentrados en todo lo que el templo, el evangelio grupal ha hecho. Ya les explico. ¿Qué han hecho o qué ha construido el mundo religioso a lo largo de los años? ¿Qué ha construido? Templos. Desde el inicio de la humanidad, allá cuando ocurrió las primeras iniciativas, las primeras comunidades cristianas comenzaron a predicar la palabra, comenzaron a darle al hambriento, comenzaron a darle todo. Quiero que vean ahí rapidito Hechos 2:42. ¿Qué dice el versículo 41 y 42? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí hay una mala traducción, porque la doctrina no es como nosotros la comprendemos, sino que quiere decir, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y en qué consistía la enseñanza de los apóstoles? ¿Qué dice al final? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las. Es decir, las primeras comunidades cristianas, ¿qué hicieron? Compartieron esta palabra y comenzaron a amar a su prójimo, a amar a Dios, y ellos comenzaron a hablar acerca de ese reino. Pero ¿qué ocurrió? Siglo II después de Cristo, se comienza con lo que se llama la institucionalización del evangelio. La institucionalización es que esas comunidades de creyentes ya no solo compartían el pan, ya no solamente alimentaban al hambriento y amaban a su prójimo, sino que ellos comenzaron a construir una estructura religiosa que permanece hasta el día de hoy. Y esa estructura religiosa, sus primeras normas están por escrito ahí en la escritura, en el Nuevo Testamento. Primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, primera carta, la carta a Tito, son lo que se llaman las cartas pastorales. Ahí está la normativa de las primeras jerarquías eclesiásticas. ¿Quién hizo eso? ¿De qué habló Jesús aquí en el versículo 3? Hablándoles acerca del reino. ¿De qué? ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque hoy la gente lo que le preocupa es lo que se ha construido. Templos maravillosos. En el año 300 después de Cristo aproximadamente, cuando el Imperio Romano estaba a punto de sucumbir por la invasión de diferentes países alrededor, una estrategia política no cristiana,
No, 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 no. Una estrategia política hizo que el emperador se hiciera cristiano. Constantino. Hiciera un edicto de tolerancia en el cual ya no iba a hacerle nada a los cristianos, y aparte de eso le donó todas las iglesias que habían construido a los cristianos. El Señor no mandó a construir templos, y por eso el libro de los Hechos es clave, porque el libro de los Hechos nos va a decir ese reino de Dios. Pero ¿y qué es lo que ha hecho la iglesia? Construir templos. Templos maravillosos, ¿va? 4 paredes, los tiene de todos los colores, los tiene de todos los estilos. En esa época del año 300, todas las religiones que habían, que eran débiles, sucumbieron, y todos esos templos se los dieron a los cristianos. Y aparte de eso, Constantino mandó a lo que se llama hacer un compendio de las escrituras hebreas para congraciarse con ellos, y como una estrategia ya el emperador tenía la aceptación de un gran grupo de creyentes, y todos estaban a favor del emperador. En ese momento, dicen los historiadores y dicen también los teólogos, ahí en ese momento se acabó el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios es amarle a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros. ¿Se necesita un templo para hacer reino de Dios? Les pregunto a ustedes. ¿Se necesita un templo? ¿Jesucristo de Nazaret necesitó un templo para hacer el reino de Dios? No. Ahora entienden entonces, nosotros nos hemos preocupado por los templos y nos hemos olvidado ¿de qué? De la iglesia que somos nosotros. Es que no consiste en que voy a ir a la iglesia, es cómo demuestro que yo soy iglesia. ¿Se entiende eso, hermano? ¿Cómo lo demuestro? Claro, yo como cristiano, pues sí, el templo me sirve para venir a reunirme, y aquí voy a aprender lo que Dios me quiere enseñar para ir a ponerlo en práctica en el mundo. Pero este templo no es la iglesia soy yo. ¿La venida del Señor es por el templo o es por la iglesia que somos nosotros? Por la iglesia. ¿Qué ha hecho entonces el grupo de creyentes? Hemos hecho templos de todos los estilos, de todos los colores. Templos lujosos, templos grandes, templos maravillosos. En el medioevo fue una de las mayores herencias arquitectónicas, culturales y maravillosas de la época, y usted puede ver cuando viaja a Europa, alguna gente cuenta toda la majestuosidad de los templos. ¿Qué dijo Jesús acerca del templo? Este templo que se han tardado 46 años en hacerlo, yo lo voy a derribar y lo voy a volver a hacer en 3 días. Y dice todavía el Evangelio de Juan, refiriéndose al templo del cuerpo, que era ¿quién? Él. Pero es que yo los veo dudosos todavía, fíjese. Hechos 7. Ay, a ver qué está hablando este maestro. Hechos 7, versículo 47. Cuando lo tienen me dicen amén. Dice el versículo 46, desde el 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Lea conmigo 47. Mas Salomón le edificó casa. ¿Qué le edificó Salomón? Es decir, un templo, un lugar, un espacio físico. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué dice 48? Si bien
El Altísimo, ¿qué cosa, iglesia? No habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, ¿dónde habita Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? Lo dice sin miedo. Dios habita, ¿a dónde? En nosotros. Y si habita Dios en mí, ¿cuál es mi responsabilidad? La iglesia, en lugar de hacer el reino de Dios, ¿qué hizo? Templos. Vamos a hacer un nuevo templo. Y gloria a Dios por los templos, porque es un lugar donde nos reunimos. Pero hacer reino de Dios, eso es otra cosa. ¿Qué más ha hecho la iglesia? La iglesia también ha hecho un cuerpo de doctrinas, una normativa de doctrinas. Pero eso no es reino de Dios. Gente muy pensante, gente que conoce la escritura desde antes, no desde ahorita, desde antes comenzó a hacer un cuerpo normativo de lo que se llaman las doctrinas o se llaman dogmas. Pero ¿y eso mandó a hacer el Señor? Tampoco, no nos mandó a hacer eso, ni dogmas ni doctrinas. ¿Y por qué, pastor, no nos mandó a hacer eso? Porque las normas, las doctrinas y los dogmas no han servido nada más que para dividir. Por ejemplo, al inicios de los años 1100, ¿sabe usted que comenzó lo que se llamó la Santa Inquisición? ¿Y qué era la Santa Inquisición? La persecución de todos aquellos que eran herejes. Quiere decir entonces que yo estaba usando la doctrina para amar a mi prójimo o para matarlo. ¿Y ese es el proyecto de Dios? No es el proyecto de Dios. La iglesia no solamente hizo templos, sino que también hizo dogmas, doctrinas. Y las doctrinas las hay en todos los colores y en todos los sabores que usted quiera. No hay un cuerpo uniforme de doctrinas. Por ejemplo, la iglesia evangélica, le guste a usted o no le guste, yo le explicaba esto a un pastor esta semana, nos guste o no nos guste a la iglesia cristiana, el 95% de las cosas que creemos, ¿sabe de dónde vienen? ¿De qué iglesia? A ver, ¿de qué iglesia viene? De la iglesia católica. Cierto. Si lo único que nosotros no adoramos santos, no bautizamos chiquitos, no tenemos confirma, no tenemos... Pero de ahí todo lo demás, el cuerpo normativo de la iglesia católica. Y la iglesia católica, ¿a quién le copió? A la religión judía. Entonces no tiene ninguna originalidad, porque lo que hizo la iglesia católica es darle vuelta a las cosas. Por ejemplo, ¿qué hacían a los niños allá los judíos? Los circuncidaban ¿a los cuántos días? A los 8 días. ¿Qué le puso la iglesia católica? Que lo vaya a bautizar. Eso es lo mismo. Es el mismo payaso con diferente pintura. Que los niños en la religión judía se presentaban al templo a los 12 años. ¿Y qué hizo la religión católica? Que a los 12 años fuera la confirma. ¿Me están entendiendo, hermanitos? Vaya. Pues la iglesia judía es la original. Tampoco. Los judíos también le copiaron a las religiones orientales.
Las religiones anteriores allá en la época del Antiguo Testamento. ¿Y por qué le estoy explicando todo esto? Porque no hay ninguna doctrina ni dogma que salve. Lo único que salva es creer en el Señor Jesucristo y en la promesa de salvación. Pero como somos bobitos, va, ahí pasamos peleando por la doctrina. Es que la baptista dice esto, es que los pentecostales dicen, es que esta es la religión tradicional, es que en esta iglesia se predica la sana doctrina. Pues el Señor no nos ha mandado a dar sana doctrina. El Señor nos ha mandado a hacer iglesia y a hablar acerca de este reino de Dios. ¿Qué otra cosa ha hecho la iglesia? No solo ha hecho templos, no solo ha hecho doctrina, ha hecho ritos. Y hasta en eso peleamos, hermano. Es que ahí somos bobos, ¿va? Porque los pleitos no son por establecer el reino de Dios, los pleitos son por las cosas que los hombres hemos creado. Los ritos que son el bautismo. Y ahí hay un gran lío, que si me tengo que bautizar chiquito, que si el bautismo cómo tiene que ser para atrás, tiene que ser para adelante, tiene que ser en una piscina, tiene que ser en un río, no, en el mar tiene que ser, porque la sal del mar va a quitar todos los pecados. Es que no somos bobos nosotros. Es que mira, el bautismo con guacalito no vale. Y eso es lo que Jesús habló. Mire, Jesús no habló de doctrinas, Jesús no habló de templos, Jesús no habló de ritos. Es que usted se está pasando, pastor. Ahorita sí le voy a hacer estallar el coco. El que está en la cruz del Calvario. Dicen uno, va, el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran macacos. Ahí no hay uno santo y otro malo. No, los dos estaban ahí por malo. Uno estaba hablándole cosas a Jesús y dice, ay Señor, y vos si sos hijo de Dios, ¿por qué no haces esto, otro y aquel? Y el otro, ¿qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas. ¿En qué? Pregunta a todos los teólogos que están aquí, a todos los profundos, a todos los que cuidan la sana doctrina. ¿Qué le dijo Jesús? ¿De cierto que este día estarás conmigo? ¿Y en qué se bautizó? ¿Cuándo se bautizó? ¿Cuándo? ¿Y en qué momento hizo la oración? Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. ¿En qué momento hizo la oración? Y esto duele a los pastores. ¿En qué momento diezmó? ¿A qué iglesia fue? A ninguna. ¿Se da cuenta? ¿Qué predicó Jesús entonces? ¿Ritos? ¿Dogmas? ¿Templos? ¿Qué predicó Jesús? ¿El reino de quién? Siempre venimos a la iglesia a ver qué recibimos de Dios. Por eso yo les dije al principio, desde esta madrugada a 3 de la mañana yo estoy en conflicto. ¿Y qué predico? En la tarde les voy a predicar otro sermón que traía, pero así va, de Josué capítulo 1, de fuérzate y sé valiente. Pero me dice el Señor, no, la iglesia tiene que aprender a madurar, y la iglesia no solamente es para venir a pedirle cosas a Dios, la iglesia es para venir a aprender qué significa ser iglesia para todo el mundo en el que están. No se trata de lo que Dios haga por mí, se trata de lo que yo estoy haciendo por el reino de Dios. Pero venimos a la iglesia, hoy le vengo a pedir esto a Dios. No, ¿por qué no traemos el propósito? Y hoy, ¿cómo voy a hacer el reino de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Estamos preocupados por nuestro propio reino, como estos apóstoles.
Estamos preocupados por la expansión de nuestra denominación. Estamos preocupados por la fama de nuestra iglesia. Estamos preocupados para que la gente acepte todos los ritos que nosotros practicamos. Pero la pregunta que Dios nos hace es: ¿y vos cómo promovés el reino de Dios? O dicho de otra forma, ¿y vos cómo demostrás que sos la iglesia de Dios? ¿Cómo? ¿En qué consiste entonces esta responsabilidad? Aquí ustedes pueden ver conmigo, versículo número 6. La pregunta de los apóstoles son: los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ojo a esto. A la pregunta que le hacen los apóstoles sobre el reino de ellos, Jesús les va a responder sobre el reino de Dios. ¿Y qué es lo primero que Dios te va a dar? Versículo 8. Dice el versículo 8: pero recibiréis, ¿qué cosa? Palabritas. Eso es lo que yo amo del idioma griego. La palabra poder, hay dos significados. El poder que tiene que ver con el dinamis o el dunamis, ese poder que ostentaban los poderosos, ese poder que ostenta aquel que tiene una preeminencia por el dinero, por la posición, por lo que usted quiera. Ese poder que sirve para humillar, ese poder que sirve para poder demostrar que yo soy el poderoso. Y aparece también esta otra palabrita que no es dunamis ni dinamis, sino que es la palabrita que es exousia en griego. ¿Y qué es la exousia? Es un poder que no lo ocupo para mí, sino que es un poder que yo lo ocupo para los demás. ¿Se entiende esa idea? El poder, y esa es la única diferencia. Perdone que pronuncie esta palabra en griego, pero no tengo otra manera de explicarlo. No es que me la quiera picar que sé griego ni nada de eso, si antes es español. Pero no hay cómo hacer la diferencia. La palabra dinamis es: yo tengo poder para humillar, pero la palabra exousia es: yo tengo poder para bendecir. El poder de Jesús, ¿para qué era? Para ayudar, para sanar a los enfermos, para alimentar a los que no tenían comida. ¿Para qué? Para perdonar al que había pecado. ¿Para qué? Para bendecir a los demás, para amar, para mostrar compasión. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque la iglesia hoy no está concentrada en ese poder. La iglesia está concentrada en el poder económico, en la fama económica. Por ejemplo, la religión tradicional. ¿Y qué puede mencionarse de la religión tradicional? Que es poderosa, claro que sí. El Vaticano tiene su propio banco. El Vaticano es un estado dentro de otro estado. ¿Quiere poder? Claro que sí. Los nuncios apostólicos son los embajadores que hay alrededor del mundo. ¿Para qué? Para demostrar todo el poder que hay. Ninguna iglesia evangélica se compara a ese poder. Poder que pone reyes, que quita reyes, poder que hace, poder que recibe, poder que ordena, poder que implica beneficios. Los gobiernos tienen que compartir su Producto Interno Bruto con la religión tradicional. Las donaciones que vienen de los demás países no vienen para las iglesias evangélicas. ¿Para quién cree que vienen? ¿Se da cuenta? Lo primero que había en nuestras ciudades, o que hay en nuestras ciudades, está el puesto de la policía, está la escuela, ¿y qué más? ¿Y para qué se ha ocupado ese poder?
Pero la iglesia evangélica tampoco puede decir que no tiene ese poder, porque después del año 1980, después de una revolución, después de un concilio que se dio en México, la iglesia evangélica comenzó a crecer. Después que tuvo el auspicio del dinero que venía del exterior, comenzó a crecer y a crecer y a ganar poder. Las campañas a las que iban en Sudamérica o aquí, mucha gente creía que era por sanidad. No, era para poder darle auge y énfasis al mundo evangélico. Detrás de todos ellos no venían para ganar almas, venían para tener sus tentáculos y movimientos. Usted ve, no voy a decir el nombre, pero ve en muchas ciudades de nuestro país, ve templos maravillosos que construidos tan delicadamente y nunca llega gente. ¿Y de dónde se mantienen? ¿Y a quién responden? ¿Se ha preguntado? Ese es el problema. Ahora, ¿y para qué yo uso el poder? Aquí dice, con esto voy terminando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿el qué? Y este es otro lío, porque es que vamos de extremo a extremo. El poder del Espíritu Santo no es para que usted se revuelque y tiemble. Esa es una experiencia que puede adquirirla. Y como hoy lo voy a dejar trastornado, de acuerdo a los estados de conciencia alterados, alguien puede ser inducido a que haga estas cosas. Y sí. Si usted va a un concierto de música rock, las luces, la oscuridad, la estridencia, el calor, el movimiento, de repente tiene ahí a un montón de personas saltando y brincando. Aquel que ha ido al estadio a ver a estos equipos desgraciados, después de estar aguantando sol desde las 11 de la mañana, mal comido, desnutrido, comienza a hablar bobadas. Y le pregunta a uno de los que está en la grada ahí y gritando y bailando y todo eso. Yo sé que usted le pregunta, mira, ¿y cómo ve el partido? A saber quién está jugando. Entonces el Espíritu Santo no es para eso. No es para hablar en lenguas tampoco necesariamente. Aquí lo dice el pasaje, hermano. Va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y qué dice? ¿Me seréis qué? Ustedes van a ser el ejemplo de lo que significa ser iglesia en el mundo. Mire qué diferente. No es ser un testigo de hacer nada más aquellos ritos de que le llaman espirituales. ¿Cómo se demuestra que algo es del Espíritu o no? Por sus frutos. Porque la hermanita que está ahí en el culto, que hasta dice que es vaso y profetiza, es la más chambrosa de la colonia. Esa no solo tiene el don de lengua espiritual, esa también tiene el don de lenguas en la colonia. ¿Qué muestra esa hermanita? Muestra que es una iglesia. Es una testiga de Dios en el mundo. Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal. ¿Cómo soy testigo de Dios? Mostrándole a la gente que yo soy iglesia. No que voy a la iglesia, yo soy la iglesia del Cordero. ¿Y cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demostró Jesús? Por lo tanto, hay una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Poder expandir el reino de Dios. ¿Y qué nos ha dado Dios? Nos ha dado poder, no para nosotros, nos ha dado poder para servir al prójimo. ¿Y qué más nos ha dado? Nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra para que no nos perdamos.
esta mañana, Iglesia Tabernáculo de Ciudad Delgado, no se trata de seguir yendo a la iglesia, se trata de ser la iglesia para aquel necesitado, para aquel enfermo, para aquel decaído, y demostrarle que el Espíritu de Dios que está en nosotros se puede hacer manifiesto a través de ¿qué? Versículo 1:1, y con esto termino de Hechos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a decir. ¿Qué dice? El mensaje de Jesús no fueron palabras. El mensaje de Jesús fueron acciones que demostraban el amor de Dios en este mundo. Iglesia, esta mañana comencemos a demostrar en el mundo que somos la iglesia de Dios y que vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Una palabra que nos desafía. Una palabra, Señor, que nos hace reflexionar. La iglesia actual está más preocupada por lo que los hombres han construido: templos, doctrinas, ritos o reinos propios, cuando la prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia, y cuando los sacerdotes debemos de ser todos nosotros. Claro, humanamente es imposible lograrlo, pero precisamente por esa imposibilidad es que tú nos has dejado el poder y nos has dado a tu Espíritu Santo. Hay otra realidad también que el libro de Hechos nos enseña, y es: tú no habitas en los templos hechos por manos humanas, tú habitas en cada uno de nosotros, y habitas para que demostremos al mundo que somos iglesia. Hay que ser iglesia. Este es el desafío que nosotros llevamos esta mañana. No es ir a la iglesia, es ser iglesia. Allá en el trabajo, cuando una persona necesite algo, ahí hay que demostrar que somos iglesia. Cuando alguien está enfermo, ahí hay que demostrar que somos iglesia. No es ir a la iglesia nada más. Al vecino que padece necesidad, dice el proverbio: si alguien tiene necesidad y tú tienes y no le das, es como una maldición. Por eso la palabra de Dios esta mañana ha sido: ya no solamente diga voy a ir a la iglesia. El Señor te dice: a partir de hoy comienza a hacer iglesia en todos lados. En el supermercado, en el mercado, en tu negocio, en el trabajo, en la universidad, en tu centro de estudios. Sé la iglesia. Padre, esta mañana toca corazones. Si hay alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo en su corazón, yo le invito a que levante su mano, se ponga en pie. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien esta hora que quiera aceptar a Jesús? Este es el momento. Mientras cantamos esta alabanza, seguimos la invitación. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo
suficiente, solo con querer tener. Es necesario morir. Decimos todos, dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Amado Dios, tu palabra ha sido clara y precisa, Señor. Nuestro propósito como iglesia, amado Dios, es el hecho de perseverar en tu palabra de manera constante, viviéndola. Vivir en comunión unos con otros. Compartir el pan con el necesitado, el hambriento. Pero también dice Hechos 2:42, hermano, que es el que estoy leyendo. También el permanecer en comunión con el Padre. Señor mío, permite que el propósito de la iglesia se pueda cumplir en cada uno de los que aquí nos encontramos, y que cada uno pueda ser iglesia en la universidad, en el lugar de trabajo, en el centro de estudios, en nuestras colonias, residencias, comunidades, donde sea, porque tu mandato fue, según de Corintios, oh Dios, 4:6, que en medio de las tinieblas fuésemos luz, fuésemos sal, que en medio de las tinieblas resplandeciese la luz. Y por eso permítenos ser, Señor, dando testimonio, que es la manera más precisa y objetiva con la cual debemos de predicar, dando el testimonio de que Cristo vive por siempre en nosotros. Y por eso en el nombre de Jesús rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu ministre cada persona acá con este mensaje que tú has traído esta mañana en labios de nuestro pastor. Y rogamos a ti, Señor, que nos ayudes a hacer iglesia, a no tener dos caras. Que ese pensamiento de ir a la iglesia y no reconocer que yo soy iglesia pueda ser, Señor, menguado en nosotros, porque es necesario que tú crezcas día con día, Señor. Crece en nosotros, que tu palabra, amado Rey, como dice el Salmo 119, sea un deleite en nosotros. E independientemente nos toque trabajar 10, 12, 8 horas al día, podamos dar a conocer que Cristo vive en nosotros. Bendice a las familias representadas acá, y que cada una de nosotros podamos ser esa luz, esa sal que tu pueblo, amado Dios, necesita. Le cantamos a Él con gozo y alegría esta alabanza. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino a la paz.
de tu luz. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. ¿Cuánto lo creen? Cántele, dígale. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Señor, oramos por la presencia de tu Santo Espíritu, por la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, para poder poner en práctica el reto de esta mañana en nuestras vidas. Pero también oramos por la protección. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.